Un cordial saludo a los estimables amigos y amigas de Aclarando Conceptos. Ahora en TVX y mañana vamos a subirlos como siempre a Facebook y a YouTube en la sección de Aclarando Conceptos. Este mes de octubre llegamos a una nueva fecha del Día de la Raza. En este año de 2014, el día 12 de octubre cayó domingo. Como era feriado, dudo que muchos se acordaran de él. En tiempos normales, en el Día de la Raza, encontramos posiciones totalmente dispares. Unos lo celebran, otros lo critican. Este año también había otra sección de aquellos que no se acordaron de esta fecha. No podemos negar que existen méritos en los que los critican y en los que los celebran, ya que si bien la conquista fue despiadada, aún así también nos dio los elementos culturales y genéticos que complementan nuestra existencia. Sin la llegada de los españoles y su impronta genética, definitivamente los salvadoreños no existiéramos. Hubieran otros, mejores, iguales o peores, en un análisis simplista de las posibilidades matemáticas. Pero independientemente de todo, no fuéramos los mismos. Perderíamos prácticamente toda identidad, e incluso aquellos sin genética española alguna, ni siquiera una mínima gota, tampoco existirían, porque la conquista fue tan violenta que impactó sobre todas las actividades futuras y por consiguiente la vida de los genes. Todo lo que somos, estructural y fundamentalmente hablando, y su combinación matemática sumamente aleatoria y diversa, cambió de tajo. Los seres humanos que nacieron son los que definitivamente tuvieron que nacer, y son definitivamente todos, sin excepción, diferentes a los que hubieran nacido sin la conquista, claro está, con mezcla genética o incluso sin ella. No podemos venir ahora a criticar un proceso a quien le debemos haber nacido, mucho menos hacerlo en el idioma del conquistador, un idioma que nos une en esta nuestra América, Indoamérica, pero también hispanoamericana. En el momento actual de conflictos mundiales, donde los poderes fácticos y financieros mundiales fomentan un choque de civilizaciones, tenemos que ponderar y anteponer una alianza de civilizaciones. Eso definitivamente falló en la conquista. Un diálogo fecundo entre civilizaciones, un contacto benevolente entre culturas. Pero si este es el procedimiento que debemos fomentar en el presente, el pasado ya trazado, no nos queda más remedio que corregir y restaurar. Y eso es no solo nuestro deseo, sino que también debe ser nuestro accionar. Darle también la justa medida a la civilización precolombina, que no fue comprendida y por eso en gran medida fue pisoteada. El desconocimiento, del contrario, es la causa primera de la intolerancia. Debemos redescubrir la sabiduría de nuestros pueblos originarios, su cultura, sus tradiciones, sus idiomas, su teología, sus conocimientos. Astronomía, arquitectura, medicina, astrología, cerámica, literatura, artesanía, tejeduría, construcción, ecología, arte, etcétera, para aquilatar la otra parte relegada incorrectamente buscando el equilibrio. Esto es justo y necesario. Ante la destrucción masiva de la cultura, muchos pueblos indígenas ocultaron sus conocimientos. Así se salvaron el calendario maya y el calendario azteca, y la numeración vigesimal maya, de amplia sabiduría y que aparecieron posteriormente, cuando la furia destructiva de la conquista ya se había aplacado y se encontraron y se escarbaron los templos indígenas. Se violentaron y se ocuparon los cimientos de ellos para construir en sus antiguos templos religiosos, orientados geográficamente de acuerdo a sus rituales, los nuevos templos de la nueva religión. Estos sin orientación geográfica alguna. La restauración del saber perdido, parcialmente escondido, es un deber ineludible que necesitamos implementar. En El Salvador, con la masacre de 1932, las comunidades indígenas se ocultaron aún más. Muchas renegaron aparentemente de sus tradiciones, cambiaron su vestimenta, descuidaron su idioma y muchos renegaron de su sangre indígena, aunque la apariencia genética lo delate. Se calcula en 10% el porcentaje de pueblos indígenas puros en El Salvador, aunque solo alrededor del 1% reconoce serlo.
Y en el censo incluso la cantidad de indígenas puros o de pueblos originarios puros todavía se redujo aún más poniéndolos en el 0.2 o 0.3%, la más baja de América Latina. Sin embargo, eso es incorrecto. También debemos considerar además que sin tomar en cuenta esa formación o genética de pueblo originario puro, hay que comprender también que el elemento indígena se encuentra integrado en la mayoría del pueblo salvadoreño genéticamente mestizo y socialmente ladino, y la cual debe ser también motivo de orgullo, olvidando la propaganda peyorativa injustamente negativa de los conquistadores y sus descendientes, los criollos dominantes. La crítica destructiva contra los pueblos originarios y sus mezclas era para considerarse superiores y controlar el dinero y el poder. Esto tiene que terminar de una vez por todas. Si no cambian, debemos cambiar nosotros. Los pueblos originarios eran pueblos de amplia cultura, reprimidos y violentados por su inferioridad militar, no cultural. Se hubiera ganado mucho más si en vez de reprimir y destruir parcialmente a las culturas de los pueblos originarios, hubiera habido un intercambio cultural. El orgullo de lo autóctono lo tiene el pueblo mexicano. Deberíamos de tomarlos de ejemplo, al menos en eso. Por otro lado, no ganamos nada en criticar destructivamente la parte de nuestra entidad que responde genéticamente al conquistador. Tenemos, eso sí, que rebuscar y restaurar la parte indígena que también nos corresponde, hoy relegada injustamente e incluso ridiculizada por aquellos que también comparten su presencia, aunque ésta se encuentre realmente o solo deseada en menor proporción. Tenemos que fortificar nuestra autoestima y eliminar los estereotipos prefabricados y fomentados incluso en nuestros libros de texto de lo indígena como inculto y atrasado. Eso es falso. Hemos relegado a grandes pueblos al abandono y a la marginación y hemos contaminado la historia, ocultando sus logros. Tenemos que luchar por la dignificación de los pueblos originarios, tanto de las comunidades indígenas actuales en América Latina, en nuestro país también, como del elemento indígena que se encuentra parcialmente presente en casi toda o toda la salvadoreñidad. En el ambiente internacional las condiciones son positivas. Desde el 13 de septiembre del 2007, hace 7 años, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó por abrumadora mayoría una declaración sobre los derechos de los pueblos indígenas, pese solo a la oposición de 4 países desarrollados: Estados Unidos, Canadá, Australia y Nueva Zelanda. La declaración fue aprobada por 143 votos a favor, 4 en contra, 11 abstenciones y 34 ausentes del total de 192 países miembros. Los países que criticaron el acuerdo señalaron que daba poderes legales y de propiedad excesivos a esos pueblos indígenas, aunque la declaración no es jurídicamente vinculante. El documento, que estuvo bajo negociación por 20 años, dice que los indígenas, estimados en 370 millones de personas en el mundo, 80 millones de ellos en América, tienen derechos a la autodeterminación. Uno de los artículos más controversiales dice que los pueblos indígenas tienen el derecho a tierras, territorios y recursos que han sido suyos tradicionalmente, y también a recursos y tierras que hayan comprado, usado o adquirido. Un paso inicial para la eliminación del racismo y la injusticia. Esto no debe lugar, sin embargo, a nuevos enfrentamientos. Las reivindicaciones indígenas tienen que basarse en la restauración de sus tradiciones, la dignificación de su herencia cultural, la atención adecuada a sus necesidades básicas y el desarrollo de la educación y el conocimiento dentro de un clima de paz, concordia, amor y justicia. Primero, salud, comida y habitación, luego educación y finalmente desarrollo económico. Vale ahora hacer las siguientes aclaraciones. 1. Cada 12 de octubre, que no sea solo la fecha del descubrimiento y la conquista, sino también el inicio de la restauración de las culturas originarias de nuestro continente. Ojalá. Al aclarar conceptos podemos afirmar que cada año, el 12 de octubre, se conmemora la fecha en que la expedición de Cristóbal Colón, bajo los auspicios de la corona española y bajo la preeminencia del Reino de Castilla, llegó a las costas de la isla Guananí, hoy San Salvador en el Caribe,
empezando un proceso firme de colonización y conquista europea. Este año 2014 se celebra el 522 aniversario del inicio del proceso. El 12 de octubre de 1492 no se reveló la existencia de un nuevo continente que posteriormente fue llamado América en honor a Américo Vespucio, navegante florentino que fue el primero en reconocer que se había descubierto un nuevo mundo. Cristóbal Colón siempre creyó que había encontrado una nueva ruta hacia la India. Por eso inicialmente estas tierras fueron llamadas las Indias y sus habitantes los indios. Tercero, Colón no fue tampoco quien descubrió nuestro continente. Este privilegio lo tiene el indio americano, que fue el primero que la pobló y desarrolló en ella sus culturas y asentamientos. Ni siquiera fue el primer europeo, ya que los vikingos vinieron primero, que llegaron al norte de Norteamérica. Antes que ellos, los fenicios arribaron a Sudamérica, especialmente Brasil, y hay pruebas de que los árabes en la Edad Media, desde el siglo VIII, y en los siglos posteriores tuvieron contactos, siendo el más documentado el viaje de Al-Masudi en el siglo X. De ello se deriva la leyenda de Topilzin, Quetzalcóatl y otras similares de los pueblos indígenas americanos. Los pueblos indígenas todavía están esperando del Oriente el cumplimiento de la promesa, de un contacto benevolente que les dé apoyo y unidad para salir de los problemas que les fueron impuestos después de la conquista, y también de un problema atávico no superado de separatismo y división. 4. Sin embargo, Colón dio inicio al primer proceso continuo de descubrimiento, conquista y colonización, que produjo una transculturización europea, ya que no se puede hablar de intercambio cultural o encuentro entre dos mundos, pero que a pesar de todos los excesos, produjo una raza mestiza, introdujo una nueva religión y dio un nuevo idioma, la lengua castellana. Esto último es fundamental, ya que en nuestra América las Indias, hoy fragmentadas en pequeñas naciones, se encuentran ligadas por una admirable fuerza del mismo idioma. Es justo que un mayor número de palabras de la lengua de los pueblos originarios e incluso modismos salvadoreños se incorporen a nuestro idioma. Yo a veces lo hago cuando hablo, aunque la Real Academia no lo permita. Tenemos que ser un poco independientes. Hay lingüísticos defensores del imperialismo del idioma que a veces nos critican por eso, defendiendo a ultranza una Real Academia de la Lengua Española, que aunque así se conoce realmente lengua castellana, porque en España había y todavía hay lenguas colaterales. Quinto, nosotros como hispanoamericanos le llamamos Día de la Raza considerando que lo español o hispano, si bien un factor esencial en la nueva raza latina, no es el único. Las naciones americanas deben considerar su propia identidad y comprender que somos plurales en lo cultural, lo étnico y lo racial. En la sangre de los salvadoreños se inquietan fermentos hereditarios raciales diversos que nos dan nuestra propia identidad, nuestra salvadoreñidad. Sexto, nuestro pueblo es producto del mestizaje, básicamente español, mezclado con los pueblos originarios, principalmente maya, náhuatl, pipil y lenca, de lo cual nos debemos también sentir orgullosos, manteniendo en alto nuestra autoestima. Debemos dignificar toda nuestra impronta genética, no solo una parte de ella. Fuera de ello, en el caso de los españoles, debemos incluir un fuerte elemento racial árabe y judío, producto de la presencia árabe en España de casi 8 siglos. 7. El trabajo tedioso lo hacían los indios, el duro los negros, pero había necesidad de una gran cantidad de trabajos técnicos que los nativos y los africanos no podían hacer y que al español monárquico, al hidalgo, no le gustaba realizar. Bueno, no le gustaba trabajar con las manos. Ejemplo, alfarería, talabartería, artesanía, construcción, herrería, marina, comercio, etc. Se estableció así una corriente doble de españoles. El español puro, con carta de pureza real o falsificada a veces, que detentaba el poder militar, político, religioso y económico, que no se mezclaría, al menos no oficialmente, porque sus hijos perderían sus privilegios, y el español del pueblo que se mezcló y formó parte de esa estructura artesanal de trabajo manual, incluido el comercio, que el monárquico miraba con desprecio. Este último era básicamente de origen árabe, converso. De ahí que el mestizaje latinoamericano y por ende el de nuestro país está inmerso básicamente en el elemento árabe español.
Basta ver todas las construcciones coloniales. Además, en tiempo del añil vinieron los mulatos y los negros, y también una nueva inmigración española, conjuntamente con la de otros pueblos, sobre todo europeos, chinos y árabes a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Hay que recalcar que el mayor mestizaje es mejor que las razas más puras, debido a su mayor diversidad de los genes y protección de enfermedades hereditarias. Octavo, el Día de la Raza nos refleja el crisol de la mezcla de razas y costumbres, pero también nos enseña el pasado y en alguna forma nuestro presente. En cuanto a nuestro futuro, tenemos que trabajar tesoneramente para lograr un mejor destino para El Salvador. Noveno, si el 12 de octubre fue el inicio de la colonización y conquista, que sea como sea fue la base del país que poseemos y la raza diversa que lo habita, tenemos que pensar como José Martí, que decía que el primer trabajo del ser humano es reconquistarse. Tenemos que reconquistar a la patria, detener su deterioro y guiarla por nobles derroteros. 10. El Salvador está predestinado entre las naciones. Somos el centro geográfico de América. No podemos ser mediocres. Sin embargo, todo mantiene una dualidad y de esa forma podemos ser lo mejor o lo peor. Hemos sido mal guiados desde la conquista y hemos desarrollado generalmente nuestra parte negativa, descollando así en el mundo, pero en situaciones no muy aplaudibles. Tenemos que enderezar nuestro rumbo y dirigirnos hacia nobles derroteros. Tenemos que sentirnos orgullosos de ser salvadoreños. No importa la condición social que tengamos, la religión que profesemos o la mezcla racial que poseamos. Somos todos salvadoreños. Cada año celebremos el 12 de octubre con orgullo, no solo el Día de la Raza, sino el de nuestra raza, el Día de la Salvadoreñidad. Muchas gracias.